Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio para desentrañar los misterios del mundo del espectáculo, las intrigas de las celebridades y hoy, para sumergirnos en algo que realmente ha capturado nuestra atención, la gran pregunta de Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya, ¿qué les inquieta? Si son fans de estas dos estrellas turcas, si han seguido sus carreras, sus romances, y sobre todo, si se han preguntado qué se esconde detrás de sus sonrisas y de su aparente calma, están en el lugar correcto. Hoy vamos a intentar, con la información disponible y un poco de especulación fundamentada, arrojar luz sobre esas inquietudes que podrían estar rondando las mentes de Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que hagan clic en ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora entremos en materia. Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya son dos de los nombres más importantes en la televisión y el cine turco. Han protagonizado series que han conquistado audiencias a nivel internacional, han ganado innumerables premios y, como no podía ser de otra manera, su vida personal ha sido objeto de un escrutinio constante. Especialmente su relación, que ha sido una montaña rusa de rumores, confirmaciones, y periodos de silencio que solo alimentan la curiosidad. Pero más allá de los titulares sobre su vida amorosa, ¿qué es lo que realmente puede inquietar a dos personas que ya han alcanzado un nivel de éxito tan estratosférico? ¿Qué desafíos enfrentan cuando el mundo entero parece tener los ojos puestos en cada uno de sus movimientos? Vamos a empezar por Altay Ulusoy. Recordémoslo, el joven actor que nos cautivó con su carisma en series como Feria, y que luego dio un giro radical con Medcezir, demostrando una versatilidad impresionante. Más recientemente ha explorado proyectos más oscuros y complejos como Hakan, Muaf en Netflix, que lo catapultó a una audiencia global aún mayor. ¿Qué podría inquietar a alguien que ha logrado tal éxito internacional? Podría ser la presión de mantener ese nivel de excelencia. Cada nuevo proyecto se convierte en una prueba, no solo para él como actor, sino también para los productores y plataformas que apuestan por él. El miedo a no estar a la altura de las expectativas, a cometer un error que pueda eclipsar años de trabajo duro, es una preocupación real para cualquier artista de alto perfil. Además, pensemos en la naturaleza cambiante de la industria del entretenimiento. Las plataformas de streaming han revolucionado la forma en que consumimos contenido, pero también han creado un mercado más competitivo y a veces impredecible. ¿Qué pasará con su carrera en unos años? ¿Seguirán llegando proyectos que desafíen su talento de la misma manera? La incertidumbre del futuro, incluso cuando el presente es brillante, puede ser una fuente de inquietud. Y no olvidemos la gestión de la fama. Ser una figura pública tan reconocida implica una constante exposición. La falta de privacidad, la constante atención de los medios y del público puede ser agotadora. Altay, que ha sido relativamente reservado sobre su vida personal, podría estar lidiando con el equilibrio entre su deseo de mantener un espacio privado y las demandas de su profesión. Ahora pasemos a Serini Sarıkaya. Otra actriz formidable que ha dejado su huella con actuaciones memorables en series como Medcezir, Kiralkask, y más recientemente en la aclamada Sameran de Netflix. Serini no solo es conocida por su talento actoral, sino también por su estilo, su elegancia y su capacidad para conectar con el público. ¿Qué podría preocupar a una mujer que ha alcanzado la cúspide de su carrera tan joven? Una de las grandes inquietudes para cualquier actriz, y especialmente para aquellas que son pioneras en proyectos de gran envergadura como Sameran, es la interpretación de personajes que rompen moldes. Serini ha demostrado una valentía al elegir roles que son complejos, que exploran la sensualidad, la fuerza y la vulnerabilidad de formas nuevas. Pero ¿qué sucede cuando estas interpretaciones, a pesar de su calidad artística, generan controversia o malentendidos? La crítica, a veces justa y a veces no, puede ser un peso. La preocupación de que su trabajo sea malinterpretado, o que las expectativas sobre ella como figura pública influyan en la percepción de su arte, podría ser una constante. Además, en una industria que a menudo tiene un ojo puesto en la edad y la imagen de las actrices, Serini, al igual que muchas otras, podría enfrentarse a la presión de mantenerse relevante y deseable a medida que avanza su carrera. La búsqueda de roles que no la encasillen, que le permitan seguir evolucionando como artista, es un desafío constante. Y por supuesto, como a Altay, la gestión de la vida pública. Serini, aunque a menudo muestra un lado más público en redes sociales,
también ha sabido mantener ciertos aspectos de su vida en privado. El equilibrio entre compartir su mundo con sus seguidores y proteger su espacio íntimo es una danza delicada que requiere una constante reevaluación. ¿Y ahora, qué pasa cuando sus caminos se cruzan? La relación de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya ha sido una de las más seguidas y comentadas en Turquía. Después de trabajar juntos en Medcezir, los rumores de un romance florecieron, y aunque nunca han sido ostentosos con su relación, ha habido indicios de que su conexión va más allá de la pantalla. ¿Qué inquietudes podrían surgir de una relación entre dos personas tan expuestas y exitosas? Imaginemos el escenario. Ambos son figuras públicas de primer nivel. Sus carreras son importantes para ambos. ¿Cómo navegan una relación cuando el público y los medios están constantemente analizando cada uno de sus movimientos? El temor a que los rumores de la prensa, o las opiniones del público, puedan afectar su relación personal. La presión de mantener una imagen de pareja perfecta, o de seguir ciertos guiones de relación que el público espera, puede ser abrumadora. Más allá de las presiones externas, también hay inquietudes internas que cualquier pareja enfrenta, pero amplificadas por su estatus. ¿Cómo apoyan las ambiciones profesionales del otro? ¿Hay momentos de competencia, aunque sea inconsciente? La necesidad de encontrar un equilibrio entre sus vidas individuales y su vida en pareja, especialmente cuando ambos están en la cima de sus carreras, requiere una comunicación excepcional y un entendimiento mutuo profundo. Podríamos especular que una inquietud compartida podría ser la de mantener la autenticidad de su relación en medio de tanto ruido externo. ¿Cómo se aseguran de que su conexión sea genuina y no esté influenciada por las expectativas o los dictados de la industria o del público? La preservación de su espacio privado como pareja, un santuario en medio de la vorágine de sus vidas públicas, es probablemente una de sus mayores prioridades y a la vez, una de sus mayores preocupaciones. La constante vigilancia puede dificultar la creación de esos momentos íntimos y auténticos que son la base de cualquier relación sólida. Otra posibilidad es la de la percepción pública de su relación. A menudo, las relaciones de celebridades se convierten en espectáculos. ¿Cómo manejan la posibilidad de que el público idealice o critique su relación basándose en la información fragmentada y a menudo sensacionalista que se publica? La presión de darle a la gente lo que quiere versus la necesidad de vivir su relación de forma privada y auténtica es un dilema constante. También podríamos pensar en las diferencias en sus trayectorias profesionales. Aunque ambos son actores exitosos, sus carreras toman rumbos ligeramente distintos. Altay con su incursión en Netflix y proyectos más internacionales, y Serine, consolidando su estatus en Turquía y explorando también proyectos internacionales. ¿Cómo se apoyan mutuamente en estas diferentes etapas? ¿Podría haber momentos de inseguridad, incluso leves, sobre las oportunidades o los éxitos del otro? Es natural en cualquier relación, pero cuando ambos están bajo los focos, estas dinámicas pueden ser más pronunciadas. En última instancia, la gran pregunta que podríamos plantearnos sobre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya es que los mantiene anclados. En un mundo de fama efímera, de tendencias que cambian como el viento, ¿cuáles son los valores, las convicciones, o las personas que les brindan estabilidad? Podríamos imaginar que la familia, los amigos cercanos de confianza, y su propia pasión por el arte son pilares fundamentales. Pero incluso con estos pilares, las inquietudes son inherentes a la vida, especialmente a una vida vivida bajo un microscopio. Pensemos en la presión de la imagen pública. Ambos son considerados íconos de estilo. ¿Qué sucede cuando la presión de mantener esa imagen se vuelve abrumadora? ¿Cómo lidian con la constante evaluación de su apariencia, de su ropa, de cada detalle? Podría ser una fuente de estrés, especialmente para Serine, que ha sido un referente de moda. Y finalmente la búsqueda de significado. Cuando uno ha alcanzado tanto éxito profesional y material, ¿qué sigue? La búsqueda de proyectos que tengan un impacto social, que transmitan un mensaje importante. La exploración de nuevas facetas artísticas. La inquietud de no estar utilizando su plataforma de la mejor manera posible, o de no estar creciendo como artistas y como personas, podría ser algo que los impulse a seguir superándose. En resumen, hemos explorado varias facetas de lo que podría inquietar a Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Hemos abordado la presión de mantener el éxito, la incertidumbre del futuro en una industria en constante evolución, la gestión de la fama y la falta de privacidad. También hemos considerado la presión. Es de interpretar personajes desafiantes y la crítica asociada,
así como la búsqueda de relevancia continua en sus carreras. Y por supuesto hemos profundizado en las complejidades de una relación amorosa entre dos figuras públicas de tan alto perfil, incluyendo la gestión de las expectativas externas, la preservación de la autenticidad y el apoyo mutuo en sus distintas trayectorias profesionales. Hemos especulado sobre la presión de la imagen pública y la búsqueda de un significado más profundo en sus vidas y carreras. En definitiva, incluso aquellos que parecen tenerlo todo, enfrentan sus propias batallas internas y externas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en las posibles inquietudes de Aatay Ulusoy y Serini Isarkaya. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hemos acertado en nuestras especulaciones? ¿Hay algo más que crean que podría estar preocupándoles? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y seguir la conversación con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen esa campanita para que no se pierdan nuestras próximas investigaciones y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.